Esta semana en Cuadriga, Merkel triunfa. ¿A qué precio? Angela Merkel triunfa. Su partido cristiano-demócrata aumentó un 8%, es decir, consiguieron más del 40% de los votos. Merkel ha conseguido llevar a su partido hasta unos niveles de apoyo que no se veían desde la época de Helmut Kohl. Y su posición como líder es indiscutible. Pero el resultado no fue lo suficientemente bueno como para permitir que los conservadores gobiernen por su cuenta. ¿Qué precio pedirán los socialdemócratas o los verdes para formar coalición? ¿Y qué precio terminarán pagando ellos por ayudar a Merkel en su tercer mandato? Casi toda Europa desea un liderazgo fuerte por parte de Alemania durante la crisis, pero eso solo es posible si el gobierno es estable. Con ustedes esta semana, Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga desde la capital alemana. Alemania es una democracia parlamentaria y son los diputados los que eligen al jefe o la jefa de gobierno. Los conservadores salieron fortalecidos de esta última elección, pero para un tercer mandato la canciller necesita un socio para gobernar. Merkel tiene una mayoría numérica, pero no tiene una mayoría política. Ha rechazado negociar con el partido de la izquierda y solo tiene dos opciones, los socialdemócratas y el Partido Ecologista Los Verdes. Para hablar sobre este tema y las consecuencias de un futuro gobierno para Europa, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados. Frank Buchwald, periodista alemán, ha trabajado en noticieros de la cadena pública de televisión alemana. Ha sido corresponsal en los Balcanes, África y Oriente Medio. Y asimismo ha sido director de los estudios de la segunda cadena de televisión en Río de Janeiro y corresponsal en América Latina. En la actualidad se ha dedicado a temas políticos en los estudios de la ZDF en Berlín. Esteban Engel, periodista de origen argentino, trabaja desde 1988 para la agencia de noticias alemanas dpa. Ha trabajado como corresponsal en Venezuela y Brasil. Ahora es responsable en Berlín de la sección Cultura y Medios del estudio capitalino de la dpa. Y Gemma Casadeval, periodista española establecida en Berlín desde 1982, ha ejercido como corresponsal en Alemania, entre otros, para el Diario de Barcelona y El Mundo. Desde 1999 forma parte del equipo de la agencia EFE en Berlín, cuya cobertura abarca Alemania, Escandinavia y Polonia. Frank, ¿cuál es la lectura que se podría hacer del resultado de estas elecciones y por qué se prevén tan difíciles las negociaciones para formar un nuevo gobierno? El problema es que Merkel ha ganado en una manera muy fuerte, pero puede ser una victoria bastante amarga porque falta el socio. Ha perdido el socio natural, el partido liberal, que no sería o no será representado en el Parlamento. Entonces, para ella es muy difícil de ahora negociar una coalición con los socialdemócratas o los verdes, que están normalmente los enemigos naturales del partido CDU, del Partido Demócrata Cristiana de Merkel. Entonces, se encuentra en una situación confortable porque puede elegir, pero por otro lado, tiene que hacer un pacto con un adversario que puede ser bastante peligroso para ella. Pero antes de entrar en estos detalles de la política interna y lo que eso significa, que ya vamos a llegar a ello, pero porque tengo otra información, me gustaría un poco saber y auscultar vuestra opinión a propósito de qué es lo que significaría esto para Europa, principalmente para los países de la Europa meridional, del sur. Gemma, tú... Bueno, digamos que un poco, a pesar de que es entrar en política interna, sí que contrasta mucho la imagen que se tiene de fuera sobre lo que ha sido la victoria de Merkel, que se vende como algo, un aparato grandioso que nos va a arrollar a todos, como es la situación interna de aquí, ¿no? Que se ve esa especie de inseguridad de con quién va a seguir gobernando. Y ese con quién va a seguir gobernando es lo que de alguna manera va a definir el rumbo futuro de Alemania como líder. Hemos pasado también de una situación en la que estábamos siempre diciendo Merkel ha ganado, qué miedo, viene la máquina, la apisonadora de poder, a la situación de, bueno, y si tardamos meses y meses y meses hasta que llegamos a formar gobierno, ¿quién nos mandará, no? O sea, son matices que realmente importan. Hay que tener en cuenta que la primera legislatura de Merkel con los socialdemócratas fue muy distinta de la segunda legislatura de Merkel con los liberales, que es la que de alguna manera se identifica con la austeridad que nos atenaza a todos, que ha llevado a la desesperación a una serie de países.
Y desde España, por ejemplo, en particular, ¿cómo se ve este triunfo de Merkel? Pues es una situación realmente paradójica, ¿no? Porque países donde ganan mayorías absolutas, como fue en España, de repente temen esa especie de maquinaria que se identifica con Merkel y el superpoder. En España, de alguna manera, dices, sí, es verdad, Merkel impone su ley en Europa, pero en España ganó por mayoría absoluta un partido, el conservador, que se sabía que iba a empezar a aplicar ajustes y que fue más solícito, digamos, aplicando esos ajustes que lo que ha sido Alemania en sí. O sea, que digamos que no solo es el enemigo externo, que es Alemania que nos manda a todos, sino también debíamos plantearnos por qué votamos, a qué votamos, si luego no nos gusta lo que hacen, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú, Esteban? Yo creo que un poco hay un sinceramiento en la política, porque en el fondo en la política Alemania es un país, digamos, de naturaleza socialdemócrata. Y el Partido Demócrata Cristiano y la socialdemocracia no se diferencian en aspectos operativos demasiado grandes. Hay una diferencia cultural, sí, la socialdemocracia es más, digamos, originariamente más católica, la democracia cristiana es más católica, la socialdemocracia es más protestante, pero en el fondo hay un consenso en este país y este país se gobierna por consenso. Y en ese sentido yo creo que no creo que tengamos aquí en Alemania una situación a la italiana, en donde vamos a estar meses sin gobierno. Incluso este país unos meses aguanta sin gobierno. Este país funciona muy bien sin gobierno. Acá hay una estructura federal muy aceitada y en ese sentido no creo que haya grandes problemas. Para Europa yo creo que esto es más de lo mismo. Quizás si los socialdemócratas pasan a integrar el gobierno, Merkel adopte por lo menos de palabra posiciones más moderadas. Ahora, no creo que la política alemana cambie en 180 grados. La política alemana va a seguir siendo una política de austeridad. Como dijo Gema, el primer gobierno socialdemócrata con los verdes, es decir, fueron los socialdemócratas los que impusieron las medidas de austeridad de las que ahora está usufructando el gobierno, Merkel y la macroeconomía. Y en ese sentido yo creo que no creo que haya un cambio, que Europa pueda esperar un cambio demasiado tajante. De ninguna manera, porque Merkel también, con este partido muy crítico de la política europea de Merkel, AfD, con casi para Alemania, sí, que está a la derecha, digamos, de la derecha, de los demócratas casi representado en el Parlamento. Eso es un factor que para Merkel es muy importante, porque sabe que no debe perder la gente a la extrema izquierda, y la margen fue muy pequeño de entrar en el Parlamento. Este grupo de derecha prácticamente populista, la alternativa para Alemania. Entonces, pero esto Merkel va a estar muy importante para ella de no dejar espacio a este lado, ¿no? A la derecha, por así decirlo. ¿Y a ti te parece que un partido como ese, ya que nos estamos yendo hacia la derecha de la democracia cristiana, esta alternativa para Alemania, que casi logró ingresar, digamos, al Parlamento, es un fenómeno curioso, nuevo, pero que captó de la noche a la mañana en un par de meses una cantidad de votos que puso nervioso a todo el mundo? Puso nervioso a todo el mundo porque básicamente se teme que en Alemania pueda salir un euroescepticismo, ¿no? Pero, digamos, habiendo quedado con el 4,7%, digamos, la gran apuesta ahora son las elecciones europeas, donde de alguna manera las formaciones pequeñas o las formaciones un poco excéntricas a veces tienen más opciones que los grandes partidos. O sea, Alemania es un país que tiene un sistema electoral muy complejo, pero a la vez que impide o que pone las vallas muy altas para los partidos pequeños. Es muy difícil en Alemania acceder al Bundestag, al Parlamento Federal. De hecho, desde los verdes ningún partido nuevo lo ha conseguido, porque la izquierda, que sí entró después, no se puede considerar un partido nuevo. La izquierda ya existía, tenía la parte de la base, la gran base poscomunista o los reformistas, ¿no? Que se llamaban ellos así a sí mismos. En cambio, o sea, un partido pequeño para llegar al Bundestag aquí lo tiene muy difícil. Tiene la cláusula del 5%, o la otra posibilidad que son las victorias por distritos, solo consiguen formaciones que tienen un electorado muy firme, ¿no? De manera que aquí no lo han conseguido, pero en las europeas sí, y allí sí sería un shock.
que entrase en las europeas un partido euroscéptico alemán, eso sí podría mover muchas clavijas en Europa, ¿no? Digamos que daría más miedo incluso que la Alemania de Merkel, que da tanto miedo en Europa, la Alemania euroscéptica, o aunque fuera un grupúsculo, aunque fueran unos pocos escaños, eso desactivaría muchas alarmas. Tú mencionas un factor de continuidad, que las cosas no van a cambiar mucho, pero un partido, digamos, bueno, aunque no logró ingresar al Parlamento, estamos hablando de Alternativa para Alemania, populistas, con posturas un poco, bueno, de derecha, y euroscépticos fundamentalmente, ¿no significaría esto que a lo mejor Merkel podría incluso asumir hasta posturas un tanto euroscépticas? Yo creo que no. Yo creo que entraría en una contradicción demasiado grande con su propio partido, con la industria alemana, con el capital alemán, con los bancos alemanes y con la mayoría de los ciudadanos alemanes que en el fondo han reconocido los grandes beneficios que le da la permanencia en la Unión Europea. Es decir, Alemania, hay que reconocerlo, es el país que mayores beneficios ha tenido de la Unión Europea. Y en ese sentido yo creo que sería una actitud un tanto kamikaze. Y no puedo pensarlo en una persona como, no puedo creer que Merkel sea una persona que haga este giro. La democracia cristiana siempre tuvo, desde el comienzo, siempre tuvo un problema con su flanco derecho y siempre se esforzó en mantener ese flanco derecho cubierto con posiciones propias. El flanco derecho hoy, más que la Alternativa para Alemania, este grupo, es el partido, la Unión Social Cristiana de Baviera, ¿no? que digamos es el partido que representa todo lo que se puede decir que es conservador dentro de la Unión Demócrata Cristiana. Y hay que decir que este resultado electoral, en el que Merkel no ha obtenido la mayoría absoluta, es un poco un alivio para ella, porque si hubiera tenido la mayoría absoluta, hubiera tenido la presión del partido en Baviera, que sí tiene posiciones euroescépticas. Claro, entre otras cosas, están pidiendo que se cobre a los vehículos no alemanes por pasar por las autopistas alemanas. Pero antes de seguir con esto, quisiera solamente mencionar una cosa a propósito de lo que tú dices, que es un poco, no es posible que ella asuma actitudes euroscépticas que están vinculadas, digamos, a la economía de este país. Yo quisiera recordar, por ejemplo, de que el 40% de las exportaciones alemanas van a parar a la eurozona. Claro. Y lo otro está que los alemanes que la son banca... perfectamente conscientes de eso. No solo, o sea, los alemanes son europeístas por razones históricas y económicas. O sea, ahora mismo manda la... Sí, o sea, no, y también porque todo el mundo sabe que efectivamente que Alemania es la beneficiada del euro, en Alemania lo sabe todo. Pero además es que, si no fuera por eso, los alemanes son europeístas en raíz. O sea, los alemanes saben la gran suerte o que buena parte de su prosperidad procede del resto de Europa. Es un país que aún tiene muy presente lo que fue la escisión, lo que fue, digamos, la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó este país después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Eso está aún muy en la conciencia del país. O sea, no creo que el euroscepticismo podría llegar a dar miedo, podría llegar a canalizar un reducto de descontento, pero no creo que sea realmente algo que esté anclado en la sociedad alemana ahora mismo y en la economía, desde luego, no. De alguna manera, especialmente porque la CDU, el partido de Merkel, es el partido de la integración europea desde los días de Konrad Adenauer. Entonces, claro, el escepticismo no tiene ningún chance en la política oficial. Bueno, yo planteo esta pregunta primero porque para que se pueda entender un poco más el contexto en América Latina. Quizás para nosotros nos resulta muy evidente hablar de esto, pero a veces yo pienso, bueno, ¿y cómo se entenderá esto por allá? Los que nos están viendo. Bueno, hay un punto que tiene que ver con las negociaciones. Planteamos al comienzo de que la señora Merkel y su partido, esta alianza conservadora de democristianos y socialcristianos de Baviera, ven tienen solo dos opciones: los socialdemócratas, para hacer una gran coalición, como se ha llamado, el Partido Ecologista Los Verdes, ante el cual se opone la CSU de Baviera. ¿Cuáles crees tú que van a ser los pilares centrales de esta negociación para llegar a un acuerdo? Porque todo el mundo desea que se logre un acuerdo de un gobierno estable.
es muy difícil de predecir. Creo que un salario mínimo va a estar una cosa muy importante. Es muy importante para los dos partidos, para la SPD, los socialistas, también para los verdes, porque en la campaña electoral ha tenido una importancia muy grande. Creo que para la serie 1 sería muy difícil de entrar en un acuerdo sobre este tema. El tema de impuesto va a estar mucho más complicado. Una cosa, quiero insistir en este tema del salario mínimo. ¿Por qué se insiste en esto del salario mínimo? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en Alemania, la primera economía, digamos, de la eurozona? Cuando todo el mundo podría pensar, bueno, en Alemania hay sueldos, bueno, si no millonarios, por lo menos muy buenos en comparación al resto de esto es historia, esto ya pasó. Alemania dejó de ser hace mucho tiempo un país de sueldos altos. Aquí la gente está trabajando por sueldos, por 8 marcos y medio, eso sería la suerte. Están trabajando por 5 euros la hora, ¿no? Que eso es nada. Entonces, o sea, esa es un poco la percepción también que en España ha cambiado de Alemania. A raíz de la cantidad de españoles que han venido a trabajar a este país o que buscan trabajo aquí, se ha cambiado la percepción que se tenía de Alemania, el país de los millonarios, de los jubilados que están haciendo gimnasia en la playa. Esa no es la Alemania real. La Alemania real es la Alemania del mercado laboral precario, porque la gente está trabajando en condiciones que en otros países de Europa no se imaginaban que pudieran ser así. Entonces, de alguna manera, eso ha cambiado bastante. O sea, de repente, Alemania ya no es solo el país que nos atenaza a los españoles, o a los griegos, o a los portugueses, sino que es el país que se atenaza a sí mismo, en buena parte, por lo que tú comentabas, de la Agenda 2010 que aplicó el gobierno socialdemócrata verde anterior, en buena parte, pues, porque Merkel, habiéndose beneficiado de esta Agenda 2010, tampoco ha aplicado correctivos, sino que ha dicho, bueno, como no es culpa mía, vamos a seguir por ahí, ¿no? Entre otras cosas, habría que decir que esta agenda, por así decirlo, fue también la introducción de la flexibilización del trabajo, laboral, digamos, del puesto de trabajo. Entonces eso significa que ahora se está reconociendo un error, ¿eh? Y que se quiere de alguna manera mejorar con esto del salario mínimo. No, creo que no. La pregunta del salario mínimo también tiene hay un aspecto histórico-político, porque en Alemania siempre los sindicatos eran muy fuertes y mucho en conciencia, en consenso con los sindicatos de empleadores, y la autonomía de tarifas, la autonomía de negociar los salarios entre los empleadores y los sindicatos fue muy importante, pero en condiciones de globalización no funciona más. Porque competitividad, por así competitividad, y también no es justo porque tenemos algunos que están empleados en empleos fuertes, muy protegidos, que están bastante bien, los jubilados en España, pero otros jóvenes tienen muchos problemas de entrar en empleos de primera vez. Y entonces, esta idea de agenda fue de facilitar un poquito la entrada en el mercado laboral, de liberar a la gente del desempleo. Y el milagro alemán de empleo realmente es un resultado, en mi opinión, de la política de Schröder, de la agenda exactamente socialdemócrata. Y ese es el paradoxo, porque el éxito alemán en este día es un resultado de la política de los socialdemócratas, y ahora dicen que era un Entonces, error. eso significaría que con respecto al salario mínimo habría un consenso mínimo, seguramente en esto de las negociaciones, digamos, para formar gobierno. Bueno, eso sería eso es lo mínimo que tiene que aceptar la CDU. Si quiere realmente negociar con los socialdemócratas. Ese va a ser, digamos, la frontera. A partir de ahí podemos empezar a hablar. Lo de los impuestos. Ahí hay un tema, porque los socialdemócratas prometieron durante la campaña que estaban por elevar, digamos, los impuestos a los salarios más altos. Es si eso es disuasorio para el elector. O sea, a lo mejor por eso no le vota nadie. Porque cuando hablamos de subir los impuestos para ricos, también tendríamos que saber a qué ricos nos referimos. Sí, porque no son ricos. O sea, es clase media, es gente que está trabajando. Los sueldos ricos o las grandes fortunas, de todas maneras, no van a sufrir por ese aumento fiscal, porque aquí no hay impuestos sobre patrimonio, por ejemplo, en Alemania, ¿no?
Entonces, estamos hablando siempre de gente que está trabajando a un sueldo, que son los que les van a subir los impuestos. Entonces, si el pacto de coalición que acabe resultando acaba a ser que nos quedamos con lo peor de cada casa, eso no interesa a nadie. O sea, que nos suban los impuestos, pero que Alemania siga viviendo en esa especie de precariedad laboral en la que se está viviendo ahora, no es lo que la gente quiere. ¿Cómo lo ves tú esto de la subida de impuestos? ¿Es un tema difícil para negociar? Es difícil porque es peligroso, porque aumentar los impuestos siempre puede provocar un peligro para el empleo. Si los impuestos para los empleadores, para los empresarios van a subir, los empresarios van a pensar sobre sobre producir en otros lugares del mundo donde el trabajo cuesta menos. Entonces es muy difícil de aumentar impuestos para empleadores sin perder empleo. Muy difícil. Si vas a aumentar impuestos para la clase media, sería muy peligroso para CDU porque están los electores de la CDU. Muy difícil, sí. Entonces es una cosa bastante peligrosa, muy difícil, muy controverso. Creo que eso sería muy difícil en las negociaciones entre CDU y socialdemócratas. Creo que sería más fácil con los verdes, porque los clientes electorales de los verdes y la CDU están más parecidos. ¿A ti te parece que eso de los impuestos, la subida de los impuestos también es un tema demasiado controvertido y que entre socialdemócratas y democratianos no llegarían a un acuerdo? Yo creo que le costó las elecciones a los verdes en vez de concentrarse en los temas que le dieron el origen, que son los temas de ecología, energía, etcétera, se empecinaron en presentar un programa centrado en el aumento de impuestos y eso les costó las elecciones y eso ha generado la crisis en la que están ahora. Los alemanes, por lo menos en las elecciones pasadas, el FDP tuvo un 14%, casi 15%, porque prometió bajar los impuestos dentro de una coalición con los socialdemócratas, no lo hizo, no cumplió con esa parte, esa es una razón por la de las cuales ya había perdido toda credibilidad. Es un tema, por supuesto, que como en todo el mundo, el tema de los impuestos acá es central. Ahora yo creo que hay un problema que también es de argumentación. Alemania tuvo este año, creo que el récord de ingresos fiscales en toda su historia, creo que 16.000 millones de euros, una barbaridad. Y entonces vender eso ahora con la necesidad de aumentar los ingresos fiscales, yo creo que le costaría cierta fuerza argumentativa a la señora Merkel, pero... Y a propósito de la canciller Merkel, hay que decir que ha sido muy hábil con respecto al manejo, a su trato con sus socios de coalición. Nosotros hemos preparado una nota al respecto para ver un poco quién es esta señora y cuál ha sido el resultado, porque prácticamente a todos sus socios los ha dejado contra la pared. Veamos entonces la nota. El Partido Democrático Liberal es el que más veces ha formado gobierno en la Alemania de posguerra, pero su apoyo ha ido en declive a lo largo de los años y tras estas elecciones han quedado fuera del Parlamento. En parte, su fracaso se debe a la fuerza arrolladora de los conservadores de Angela Merkel en la coalición. La canciller raramente permitió a sus socios menores reivindicar algún crédito político por ninguna de las cosas que hizo el gobierno. Lo mismo podría suceder con los socialdemócratas si deciden unirse a Merkel en la llamada Gran Coalición. Ya formaron coalición en el primer mandato de Merkel en 2005, pero la experiencia les hizo perder apoyo en las elecciones. Esta vez los socialdemócratas querrán mantener el control al menos sobre algunas de las políticas que les caracterizan, si deciden formar parte de otro gobierno de Merkel. Gemma, ¿tú crees que los socialdemócratas, ahora nos centramos más en las negociaciones sobre el futuro gobierno, ¿tú crees que los socialdemócratas van a lograr imponer gran parte de sus demandas, de lo que están pidiendo? Escuchaba de que ellos están dispuestos, dicen, bueno, se suben impuestos y además quieren que sea si logran un acuerdo, que incluso tenga la misma cantidad de miembros en el gabinete. Bueno, esto lo que llamamos en la primera legislatura de Merkel gran coalición, ahora podría ser una mini gran coalición, porque realmente no están en situación paritaria, han quedado a, ¿cuántos? 16
16 votos, 16 a puestos a 5 escaños de la mayoría. Digamos. No, pero no, me refiero a lo que es los votos diferencia que sacaron. Claro, 41,5% contra 25, no creo que puedan pretender ser realmente paritarios. Buscarán una especie de fórmula intermedia, que sean casi paritarios, porque así se les consigue atrapar, pero bueno, eso entra, digamos, dentro de la negociación esa que puede ser más o menos larga. Lo que era interesante del informe presentábamos un poco como Merkel la devoradora de socios, ¿no? Primero devoró a los socialdemócratas de la primera legislatura, que cayeron 10 puntos respecto a lo que habían sacado antes, ahora devoró a los liberales. Eso es justo y no, porque realmente los liberales han cavado su propia tumba y por su gestión en esta legislatura, y de alguna manera los socialdemócratas también, porque, digamos, siendo un partido histórico de 150 años, no ha sabido envejecer bien, de alguna manera. Desde la Agenda 2010 esa de Schröder, han tenido, creo que 7 relevos en la presidencia, no han digerido la escisión que supuso para ellos el nacimiento de la izquierda, el partido que arrancó de sus entrañas Lafontaine precisamente porque veía lo que iba a dar de sí la línea centrista de Schröder. Eso no lo han digerido, siguen sin tener una buena evolución, y en cambio Merkel tiene realmente todas sus filas cohesionadas, como no ha tenido la CDU. Yo creo que, bueno, sí, desde tiempo de Adenauer y Kohl, ¿no? Pero realmente ha conseguido remodelar el partido. Ella está ahí delante desde el 2000, y es su partido, ¿no? Yo creo que hay que decir que la democracia cristiana supo asimilar los cambios estructurales de la política y la economía alemana mucho mejor que los otros partidos. La socialdemocracia es un partido originado en el proletariado industrial, y hasta hoy mantiene esa impronta, en un momento en que el proletariado industrial está desapareciendo. La socialdemocracia no consiguió, digamos, asimilarse en otros sectores, digamos, del espectro productivo. Ahí es donde entraron los verdes, que pudieron captar a la inteligencia, digamos, y a nuevas clases medias. Y la democracia cristiana sí pudo hacerlo. Y entonces yo creo que hay una gran habilidad política de Merkel, sin duda, pero también hay una ductilidad de la democracia cristiana, que también se ve en Baviera. Baviera es el partido de la Unión Cristiana de Baviera, es un partido conservador, pero extremadamente moderno en temas de tecnología, en temas de pequeña y mediana empresa, etcétera, etcétera. Y ese juego, Merkel y la democracia cristiana en general lo han podido asimilar mucho mejor que los otros partidos. El Partido Liberal anclado en pequeños comerciantes que ya no tienen ese peso que han tenido, o en una cierta capa profesional de profesiones liberales, y la socialdemocracia lo mismo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay un cambio histórico acá, que creo que también se materializa en esta elección, que se ve claramente. Es decir, yo creo que hay un cambio estructural de mayorías en este país, y no solo debido al gran papel que sin duda ha cumplido Merkel, ¿no? Tú mencionabas antes una frase muy bonita que dice que los socialdemócratas, un partido con 150 años de tradición, no ha sabido envejecer, por así decirlo. Y en este sentido, han sabido envejecer los verdes, por cierto. Sí. Pero a lo que yo quiero ver... Ahora mismo, si uno se lo mira fríamente, parecen más conservadores los verdes y los socialdemócratas que Merkel. O sea, en el fondo es que no saben, ¿no? Es que, bueno, Merkel es demócrata cristiana, social cristiana, socialdemócrata, verde, liberal. Bueno, eso es todo. Y lo otro, ¿no será también? He escuchado hoy día en la radio de que las bases socialdemócratas están más reticentes a que se llegue a un acuerdo, digamos, con los demócratas cristianos, porque temen que les vuelva a pasar lo mismo o algo peor de lo que fue la experiencia de la gran coalición entre el 2005 y el 2009. Es que volvemos a lo del enemigo externo y el enemigo interno. El enemigo interno del SPD es el SPD, o sea, que no saben envejecer bien, que no saben renovar, que no saben superar sus cismas internos, porque, a ver, ¿cómo le explicaríamos, puestos a explicarle al mundo, la situación actual en Alemania? Dices, pero bueno, Merkel, la mujer superpoderosa, tiene delante un bloque que matemáticamente podría derribarla.
que es esa, la izquierda, socialdemócratas y verdes. ¿Por qué eso no funciona? Pues porque esa escisión que arrancó de sus entrañas, como decía Lafontaine, cuando se fue del partido y dejó colgado a Schröder con su gobierno, la parte era la parte izquierdista, la disidencia socialdemócrata, sumada a los poscomunistas, ¿no? Ahí hay razones, hay un cisma, digamos, en el que entran cuestiones históricas, cuestiones programáticas también y cuestiones personales, porque el SPD, los socialdemócratas, siguen dominados por una serie de estructuras, candidatos tras candidatos, que son todos aparatos Schröder. O sea, el problema de los socialdemócratas no ha sido Steinbrück, a pesar de que ha hecho una serie de cosas en campaña que tal vez el candidato Steinbrück. El problema es el partido en sí. El problema es el partido en sí, que sigue dominado por esas estructuras, digamos, o por esos apéndices de Schröder, que en el fondo es el que provocó la primera caída de la socialdemocracia en este país, o sea, la reciente, en el momento en que traicionó los ideales de la socialdemocracia con la Agenda 2010, y eso sigue así. Y no solo sigue así, sino que además no son capaces de romper el tabú o empezar a acercarse a la izquierda. ¿Cómo explicamos esto a Latinoamérica? Sí, ya lo sé. Explícalo, es inténtalo. un poco difícil de explicarlo y de entenderlo también porque hay una mayoría, digamos, numérica en términos de que la izquierda, los socialdemócratas y los verdes podrían conformar. Bueno, pero yo creo que no sé si es tan difícil de explicarlo. Yo creo que es decir, quizás suena un poco descabellado, pero yo creo que en América Latina hay procesos políticos similares. Yo creo que en América Latina también hay procesos en donde se están empezando a formar nuevas mayorías, en donde se están empezando a decantar viejas certezas, en donde digamos, los partidos tradicionales han perdido influencia, han perdido apoyo, y en ese sentido creo que hay ciertos paralelos. Yo creo que estamos ante un proceso de transformación económica globalizada y eso se refleja en mayor o en menor medida también en la escena política. Y yo creo que aquí tenemos procesos similares. Podríamos entrar a hablar de países específicos, pero yo creo que en líneas generales creo que sí intuyo hay digamos, líneas subcutáneas, subterráneas que por lo menos hacen percibir una cierta simultaneidad de procesos, ¿no? Es interesante tu apreciación. Y creo que no existe una mayoría de la izquierda en Alemania. Estoy convencido que Alemania es un país bastante conservador, porque los verdes estructuralmente están un partido conservador y ya hoy día tenemos una mayoría conservadora del voto. Tenemos casi 5% de la AfD, derecha. Para Alemania. Sí, derecha. Tenemos 41.5% de la CDU, conservador, FDP, conservador, liberal, 5%. Están más de 50% del voto popular para los partidos que están oficialmente conservador. Y los verdes también están conservadores. Los verdes son tal vez el partido ahora mismo más conservador. Sí, o sea, la esencia de los verdes es conservadora. Yo quiero retomar un tema para que nos podamos ordenar un poco como en el poco tiempo que nos queda, además, porque se pasa volando. El tema, digamos, de que decíamos delante que se van a realizar negociaciones, Merkel está dispuesta también incluso a conversar con los verdes, que es la otra alternativa, porque ya ha dicho que con gobierno minoría no lo va a hacer. ¿Qué posibilidades hay de llegar a acuerdo de que estos verdes ecologistas lleguen a un acuerdo con demócratas cristianos que se han mimetizado también con los temas de ecología, de energías renovables, etcétera? Hay un punto en común entre los verdes y la democracia cristiana, que es precisamente el tema de la energía. Después del terremoto en Japón y la destrucción de la planta nuclear en Fukushima, el gobierno alemán inició un increíblemente caro, una costosa transformación energética que la estamos pagando todos con precios de electricidad de luz estratosféricos. Eso es
un programa que los verdes han saludado en principio, incluso los verdes quieren una radicalización de ese programa. Y en ese sentido, ahí yo creo que van a encontrar una base común, y es que digamos, verdes y demócratas cristianos quieren salir por diferentes motivos de la energía nuclear. La socialdemocracia mantuvo una posición un poco ambigua, no demasiado específica, y yo creo que ahí va a haber un gran punto de unión en el tema de la energía y la transformación ecológica de la energía, ¿no? Además que el tema de la energía y de esto de las energías renovables y todo lo demás, es un tema que capta la atención no solo aquí en Alemania y en Europa, sino que además se sigue con atención en todo el mundo. Ahora, si nos proyectamos un poco más allá de estas negociaciones que van a tener lugar en estas próximas semanas, un futuro gobierno alemán, ¿qué implicancias tendría en política exterior? Primero en Europa o en el mundo. Depende del socio. El ministro de Exteriores Pero suele ser... de continuidad. El ministro de Exteriores suele ser tradicionalmente del socio. Dependerá mucho si el socio es socialdemócrata, si el socio es de los verdes, o si gobernamos en minoría, que eso también existe, aunque en este país nunca se ha gobernado en minoría, pero esa posibilidad, porque siempre parece que también tendemos a explicar como que Merkel puede elegir entre estos y estos, pero de momento nadie ha levantado, ellos van tirando miguitas un poco, mira, hablamos de impuestos, van lanzando globos sonda de a ver quién dice que sí, y de momento nadie ha dicho que sí, estamos todos, me refiero a socialdemócratas y verdes, ¿no? Así que puede ser que acabemos en un gobierno de minoría que no sé cómo lo ves tú. Pero quisiera insistir en este punto de la política exterior, porque siempre se habla o se tiene esta imagen de que Alemania es un gigante económico, que es la primera economía en Europa, pero que en temas internacionales, por ejemplo, como lo que ha pasado, pero un enano. Es un enano político, y se ha visto últimamente en el caso de Siria, donde Alemania adoptó una posición absolutamente ambigua, a mi juicio vergonzosa, y yo creo que eso va a seguir porque eso es parte un poco de la identidad alemana, esa ambigüedad es desgraciadamente parte de la identidad alemana, desgraciadamente en el sentido de que Alemania se abstiene en muchos casos de actuar, donde debería tener una posición clara. Lo más irónico de todo este asunto es que Alemania ha demostrado ser uno de los principales suministradores de la materia prima para los gases letales de Siria. Pero yo creo que ahí está hay una ironía que envuelve una cosa trágica, y es el hecho de que Alemania se presenta como un gran exportador de productos industriales, pero no tiene la voluntad de asumir los costos políticos que eso suscita. Esa es la tragedia, y yo creo que ahí yo no me hago muchas ilusiones de que eso cambie, porque eso es una matriz de la política alemana. Han sustituido la política exterior por política económica. En realidad trazan su política económica exterior a través de... Sí, pero es una política de muy corto plazo, corto plazo y es muy... y de poca visión. Y de poca visión, sí. Es un fenómeno bastante interesante de la crisis, que Alemania ahora en Europa, a nivel mundial, claro que Alemania se comporta en esta manera, pero en Europa Alemania tiene el papel de un líder. Y eso es una cosa que es muy desagradable para muchos alemanes, de estar en una posición de líder dentro de Europa. Merkel toma este papel, pero con un hábito, en una manera que parece bastante... Le da un poco de vergüenza, ¿no? Sí, tímido. Sí, eso es bastante interesante. Ya que domino el plano económico, no quiero hacer ver que soy una superpotencia... política. Humildad, entonces. Bueno. Pero entonces humildad sería la versión diplomática y positiva. Yo opto más por la definición de Esteban. Usted está aquí precisamente para debatir, para ver, digamos, yo me encargo de que usted... hay una cosa, o sea, tú también compartes eso, que va a haber cierta continuidad en política exterior, independientemente del gobierno que salga, digamos. Claro que sí. Pero eso no significa, como mencionaba recién Esteban, de que no se va a asumir la responsabilidad política en un momento en que hay crisis internacionales, y no tan lejos, aquí en Oriente Próximo. Sí, por supuesto, pero esta idea, esta percepción de Alemania
que debe estar un país muy pacífico. La idea, la mentalidad pacifista está muy, muy fuerte en la DNA de los alemanes. Después de las guerras del siglo XX está bastante claro. Y bien, eso es una cosa que no va a cambiar. Los alemanes toman responsabilidad en Afganistán, toman responsabilidad también en otros lugares difíciles del mundo, con la marina en Somalia y los aguas del Océano Indiano, pero solamente a nivel muy, muy bajo. Y no va a cambiar. Pero creo que el papel en Europa está creciendo cada vez más. Pero estoy seguro que Merkel no va a cambiar mucho en el sentido de la política de ella, porque realmente sabe que hay una oposición a la derecha contra esta política, entonces no va a entrar en compromisos más que pueden comprometer ella en la política doméstica alemana. Bueno, si bien ustedes piensan que va a haber una continuidad en la política exterior, en la política interna, en la próxima semana algo va a tener que cambiar porque se están llevando a cabo negociaciones. Nosotros ya nos hemos acercado prácticamente y se nos ha pasado el tiempo volando y ya estamos casi al final de nuestro programa. ¿Hay algo que ustedes, a ver si somos un poco, no previsores, sino proyectamos el futuro? ¿Cuál es tu opción? ¿Socialdemócratas, gran coalición, socialdemócrata democristiano o con los verdes? ¿Qué dirías tú? No me atrevo a hacer ese pronóstico, Corto, por mucho que tú... Yo pienso que el pronóstico, o lo que tiene que hacer, digamos, la CDU, es ponerse a negociar con mentes, no con cabezas cuadradas de esas que tienen delante del partido, sino mentes abiertas, y se me ocurre, por ejemplo, Heiner Geisler, o gente que sea capaz de tener visiones y pensamientos transversales. Bueno, si no hay un acuerdo y ante la negativa de Merkel de gobernar en minoría, no va a quedar, va a tener que tal vez convocar a nuevas elecciones, algo que los analistas lo consideran muy improbable, porque además apuntan a unas negociaciones largas y además que se prevén muy difíciles. Quiero agradecer aquí a mis invitados por sus aportes y me despido de ustedes allí en América Latina, recordándoles que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestra página web cuadriga@dw.de. Hasta pronto, pásenlo bien.